sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El origen del pecado en el hombre. Y leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 11. Y dice la palabra de Dios. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El origen del pecado en el hombre. ¿Dónde empezó? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el comienzo? ¿Cuál es el génesis? Como nos lo narra este libro. ¿Cuál es el comienzo del pecado en el hombre? Bien, pues iniciando este tiempo con Dios para meditar todo el día, te doy la respuesta. El origen del pecado en el hombre viene de escuchar a alguien que ya pecó. Por eso necesitamos entender que Dios hizo al hombre sin pecado y que quien ya había pecado, Satanás, trajo su influencia de pecado a este mundo e hizo pecar al hombre. El origen del pecado en el hombre viene de escuchar a quien ya se ha dejado llevar por esta misma influencia. Satanás, quien controla este mundo, quien anda como león rugiente, buscando a quien devorar, nuestro adversario, el diablo, está al acecho, está poniendo siempre la cáscara para que caigamos en sus redes. Y es una influencia grande. Yo necesito entender que en el mundo hay dos familias, por así decirlo, dos influencias. Ya hemos hablado que hay dos caminos, dos decisiones, todo esto. Pero quiero que entendamos que hay, por decirlo así, dos familias y lo vamos a hablar más adelante. Está la familia de la fe, los que ponemos nuestra mirada en Dios y a través de Cristo Jesús obtenemos la vida eterna, porque no es por nuestros méritos. Pero también los que se rehúsan a crecer en Jesús y aún en medio de la religión creen que hay otros medios para aceptar a Dios Padre, para ir a la eternidad, que no es Jesucristo. Peor aún los que sí creen en Jesucristo, pero aún le añaden muchos otros medios de salvación, creyendo que Jesucristo no fue suficiente para cumplir la obra redentora, siendo el santo vicario, para darnos únicamente Él la redención a través de su sangre. El origen del pecado. Y cuando leemos Génesis capítulo 3, para entrar en contexto con aquellos que no conocen esto de que estoy hablando, habla de la tentación y la caída del hombre. ¿Cómo se originó el pecado? Pero tenemos que tener claro hoy que cómo entró en el hombre, porque ya el pecado existía acá. Y cuando no tenemos esto en claro, creemos que Dios creó el pecado, que todo Dios lo hace, que todo Dios lo envía, que todo Dios lo permite, porque en todo hay un propósito para Dios. Estas son las creencias de algunos. Pero Génesis capítulo 3 nos deja claro, dice, la serpiente era astuta. ¿Quién es la serpiente? Iniciamos acá porque a veces creemos que la serpiente era un animal que le estaba hablando a Adán y Eva, y es la influencia de Satanás quien tiene ese poder para poder enviar a nuestra mente. Él trabaja a través de nuestros pensamientos, Él envía basura, y de ahí es que nosotros tomamos la decisión de creerle o no creerle. Por eso es que tenemos que renovar nuestra mente cuando llegamos a Cristo, cambiar nuestra manera de pensar. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice, y fue lanzado fuera
el gran dragón, uno de los nombres que se le da a Satanás. La serpiente antigua, otro nombre, que se llama Diablo y Satanás. Diablo es adversario. Cada nombre que fue dado por Dios mismo a Luzbel después de que entró en rebelión tiene un significado del por qué Dios se lo dio, así como cuando a alguien nombra a alguien flaco o el gordo o el de bigote, obviamente es por algo que se ve, que se nota, que sale a relucir, algo que lo da a conocer. Igual acá dice que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿cuál es la serpiente antigua? Satanás. Nos está hablando de Satanás, para que entremos en contexto. Entonces, la serpiente antigua, Satanás, que era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto. Y la serpiente respondió, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Este es otro punto, porque Eva añade algo que Dios no dijo. Dios dijo que no podían comer de él, pero no dijo que no le tocaran. Ella agregó esto. Dice, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mira la gran mentira. Sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Esto en parte era verdad, porque Satanás usa verdad con mentira y la mezcla, y una verdad con una mentira es mentira. Recordemos que la palabra de Dios nos muestra que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. Claro, ya cuando entra Satanás a influenciar su mente y hablarle, decirle, no es cierto lo que Dios dijo, mira, pueden comer, no van a morir. Entonces ella empieza internamente a mover sus emociones y ve que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Mira el problema, Satanás pone en la mente, después nos hace ver con otros ojos lo que nosotros decíamos que no era bueno, lo empezamos a ver bueno. Y Dios dijo que hay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo lo llama bueno. Empezamos a ver de una forma diferente, eso nos hace codiciar. Al codiciar lo tomamos y lo comemos, o sea, lo ponemos internamente en nuestra vida. Y lo peor aún, hacemos comer a otros. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Fue lo que pasó en el versículo 5. Dijo, Satanás le dijo a Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y fue lo que pasó. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí la voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Mira el origen del pecado, de dónde viene. El origen del pecado en el hombre a través de Adán y Eva, el cual llegó a todos nosotros, vino por escuchar a alguien que ya había pecado. Dios no trajo el pecado al mundo. Dios creó al hombre y a la mujer sin pecado, y la influencia de Satanás que ya existía acá en este mundo, porque la primer creación fue de ángeles. Cuando tú ves Génesis capítulo 1, no nos muestra la creación del sol, de la luna, de las estrellas, de los ángeles. Esto ya existía. El libro de Job y el libro de Ezequiel
Isaías nos dan unas pinceladas de cómo fue esta primer creación y cómo fue que cayeron, cómo fue que Satanás entró en rebeldía con la tercera parte de los ángeles y cómo ya algunos se encuentran en una prisión, nos muestra el libro de Judas, cómo otros están libres y el libro de Efesios nos muestra cómo son nombrados, principados, potestades, huestes de maldad, gobernantes en las tinieblas. Ese es el título a Satanás, uno de los títulos, el príncipe de los aires. Los aires están llenos de demonios, manejados, dirigidos, controlados por Satanás. Por eso en este tiempo con Dios, para meditar todo el día, lo que quiero que quede en tu corazón y en el mío primeramente, es entender de dónde proviene el pecado. Cómo inició la caída del hombre y no fue por parte de Dios. No es que Dios permitió, no es que con un propósito nos ayudó para bien el que hubiera entrado la desobediencia al pecado y por ende la muerte al mundo a través de esta desobediencia. Eso es lo que tenemos que entender hoy. Y como reflexión podemos pensar a quién escuchamos. Si el origen del pecado en el hombre viene de escuchar a quien ya pecó, ¿a quién estamos escuchando? La palabra de Dios nos enseña que la fe viene por el oír. Claro, crecemos en fe a través de oír, pero palabra de Dios. Pero también cuando no escuchamos palabra de Dios, sino noticias y al mundo pesimista, también nos llenamos de duda, de temor, de incredulidad, que es lo contrario a la fe. Pero también, para llevar una vida de pecado, escuchamos a quien se revuelca en el pecado. Si hay alguien que imita una costumbre de alguien, es porque pasa tiempo con alguien que ya tiene esa conducta que aprendió de ese otro alguien. Por eso, ¿a quién escuchamos? ¿A quién le copiamos? ¿A quién le obedecemos? ¿A quién seguimos? ¿A quién imitamos? ¿Con quién pasamos más tiempo? ¿Cuáles son las clases de conducta que nosotros hacemos? Por eso el Señor dice que sean nuestras conductas de tal manera. Nos habla en el Nuevo Testamento cómo deben ser nuestras conductas. Pensemos hoy, ¿a quién escuchamos? ¿A quién obedecemos? ¿A quién seguimos? ¿A quién imitamos? ¿Con quién pasamos más el tiempo? Y no importa con quién pasamos más tiempo, si tiene una conducta incorrecta y si es alguien que tal vez no tiene principios dignos de imitar por nosotros. Lo importante es que no los imitemos. Si Eva hubiese dicho, no importa, creo en Dios, lo que Él me dijo, y le voy a obedecer, porque Dios es bueno, otra hubiera sido la historia. Pero aquí estamos en este peregrinaje, esperando a que Cristo venga por todos nosotros, porque tuvo que crear un plan de salvación a través de la desobediencia de uno, que pasó a todos, porque tú y yo hemos sido desobedientes. Pero la idea es que hoy estemos caminando totalmente distinto y que a la voz que escuchemos sea la de Cristo Jesús. Recuerda que Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta mañana, gracias por un día más. Gracias por tu bendición que no añade tristeza. Gracias, Señor, por tus caminos y tus pensamientos que son más altos que los nuestros. Gracias por darnos la bendición de poder entender, Padre, de dónde es el origen del pecado, por qué pasan tantas cosas en nuestra vida, y que tú no creaste el bien y el mal, que tú no creaste a Satanás, que tú creaste a Luzbel, un portador de luz. Gracias por enseñarnos acerca del libre albedrío, cómo todo esto se ha formado en seres que tenemos libre decisión, pero que muchos hemos decidido amarte y seguirte porque tú nos has amado primero y nos has perdonado. Gracias por tu muerte en la cruz, Jesús, y gracias por hoy darnos una razón para vivir. Te amamos y te bendecimos y dejamos esta mañana en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un bendecido día para todos.